el magnetismo generado por una corriente eléctrica. Entonces, eso es electromagnetismo. Entonces tengo aquí una fuente de continua de 0 a 12, de una vez la voy a poner en 12. ¡Auch! Eso no lo vieron. Se zafó. Tengo por aquí una bobina. Ahora les digo de cuántas vueltas. La brújula, que usamos la clase pasada. Un relé, un tornillo, un diodo LED, el multímetro y un conductor. Entonces, este conductor, a ver si lo alcanzan a ver aquí. Aquí se ve. Este color que tiene este conductor es el color que se usa para hacer bobinas. Viene desnudo, pero no tiene encauchetado. Pero, como esto, ¿no? Estos sí tienen encauchetado. Si alguien no ve, me dicen, ¿no? Pero, no, o sea, si yo uno o dos cables de estos, no van a tener contacto porque ellos están cubiertos de una resina que es la que lo protege. Entonces impide el contacto de un conductor con el otro. Pero se ve así desnudito. Entonces, si yo les voy a hablar una cosita y la otra le hacemos la práctica porque aquí no puedo hacer práctica en este. Si yo tengo un conductor, y a este conductor le aplico un voltaje, alrededor del conductor se van a generar como unos anillos. Esos anillos son de campo magnético, o sea que la corriente que se produce cuando aplico un voltaje, una fuente de tensión en este alambre, produce una corriente y perpendicularmente a ella, a esa corriente, se genera un campo magnético. En ese caso, si usted acerca una brújula, pues la brújula va a ser atraída y va a tener un pequeño movimiento, pero es muy leve, ¿no? Tendrá que ir una corriente muy alta para que haya un buen paso o una buena generación de campo magnético. Si usted a este conductor le da una vueltica, que así, entonces vamos a formar lo que se llama una espira. A ver si aquí la ven. Esto es una espira. ¿Se alcanza a ver? Por aquí o por aquí. Bueno, esa espira, aplicamos voltaje, entonces ella va a generar un campo magnético y este campo que se generó en este pedacito se suma con el que se generó por todo el resto de la espira. Entonces aumenta un poco el campo. Si en vez de una vuelta le doy 2 o 3, ya estoy formando una bobina. Entonces esta bobina lo que hace es sumar esas líneas de fuerza, esos campos pequeñitos que hay en cada una de las vuelticas y volverse cada vez más grande. O sea que entre más espiras tengo, mayor será el campo magnético. Como dato curioso aquí, esto se ve así, ¿no? Si usted de pronto destapa un equipo de sonido y ve un alambrito por ahí conectado, soldado, de esa forma, o inclusive lo ve así. Y usted dice, ve, esta bobina está como dañadita y la voy a arreglar, la voy a dejar bien bonita. Usted es bien curioso y la deja así bien bonita. Resulta que las bobinas, ellas sirven con otros elementos como el condensador para hacer de filtros y dejar pasar ciertas frecuencias. Entonces, si usted está en un radio, posiblemente cuando usted organiza esta bobina bien bonita, deje de escuchar alguna emisora o un grupo de emisoras empiecen a sonar muy feo. Entonces, porque usted simplemente le dio por enderezar esa bobinita. Entonces, lo mejor en cualquier equipo que tenga comunicación, pues si usted vio
la bobina así como torcidita, es porque así está calculada. Y así funcionó. Entonces, no la arregle. Bueno, entonces, sigamos. En este caso, esta bobina tiene un núcleo de aire, perdón, porque aquí no hay nada. Si yo le introduzco un pedazo de hierro, entonces ya tendríamos núcleo de hierro. Y ese campo magnético va a actuar sobre el núcleo y se va a ampliar el campo. Ahorita lo vamos a anotar. Bueno, entonces eso sería lo que es una bobina. Ahora voy a aplicarle, bueno, esta es una bobina ya más grande. Ustedes ven el espacio aquí. Este es para colocar un núcleo. En este momento el núcleo sería de aire. Si yo le introduzco una barra de este tamaño de hierro, pues tendríamos un núcleo de hierro. ¿Listo? Como no traje la barrita de hierro, dice que alcanzan a ver que hay 500 vueltas. O sea que al alambre le han dado 500 vuelticas. Cada que se llena un espacio de estos de vueltas, le colocan para protección, como un cartón especial, para que si en algún momento se calienta el alambre y la resina se derrite, no vaya a armar cortos fácilmente. Es para eso se coloca este cartoncito. Entonces, como aquí hay 500 vueltas y esto es un pedazo de alambre y el alambre tiene una resistencia al paso de la corriente, entonces vamos a medir la resistencia. Aquí. Y vamos a ver estamos aquí en ohmios, 200 ohmios, el rojo también está en ohmios. La bobina está desconectada en ese momento, ¿no? Y vemos que allí hay, pero yo toco bien aquí, 6 ohmios, perdón. Entonces, a pesar de que son 500 vueltas, la resistencia es bajita, ¿no? Esa resistencia se tiene en cuenta cuando voy a trabajar con circuitos con corriente alterna. Se tiene en cuenta la resistencia. Por ahora, no la vamos a mirar más. Cuando yo mido la resistencia, me da una resistencia bajita, quiere decir que está buena, o sea que hay continuidad entre por lo menos un extremo, los dos extremos de la bobina. Ahí estaríamos probando la bobina. Ahora sí, yo quito mi tablero de aquí. Esta bobina está desconectada en este momento. Esta es la brújula. Ella se está moviendo porque se me movió la mesa. Pero miren que si yo muevo esta bobina no pasa nada. Ahora voy a conectar positivo aquí y negativo. Aquí. Y ustedes se van a fijar en la brújula. Yo voy a prender la fuente. ¿Y qué pasó? Apago. Listo, ahí quedó libre. No pasa nada. Prendo nuevamente. Ahí se está orientando la brújula. Si la muevo para acá se mueve. Si la muevo para allá también. ¿Sí? Ahí sí está siguiendo el campo magnético. No lo puedo demorar mucho porque empiezan a calentar los caimanes. Entonces se ha generado un campo magnético y miren lo lejos que estamos. Me sigo alejando y todavía hay fuerza del campo. Ahora voy a cambiar la polaridad de la fuente. Este verde para el otro lado. Vuelvo y prendo. Espero que no. Quedó muy lejos ahí. Y ahora la brújula
va para el otro lado. Ahí está prendida, ahí está apagada, la libero. Entonces, este campo magnético, yo podría también colocarle de pronto un papel a esto y se vería. Habría que organizarlo bien. Con la limadura se puede observar, pero no me puedo demorar mucho porque, como les digo, aquí pasa casi 2 amperios. La fuente no me aguanta sino hasta 2 y los caimanes tampoco aguantan mucho. Entonces no podemos hacer eso. Entonces, como les digo, esta bobina de 500 vueltas con 12 voltios genera un campo magnético. Ese campo magnético, de acuerdo a la polaridad que tenga conectada aquí en la bobina, pues me va a generar un polo norte o un polo sur. Teóricamente se dice que el polo norte lo da el positivo y el polo sur lo da el negativo. O sea que él va a estar cambiando de sentido. Si yo coloco un material ferromagnético aquí cerquita, la voy a dejar aquí cerquita, y prendo la fuente, ¿vieron lo que pasó? Volvamos. Lo dejo aquí cerquita, prendo. Voy a intentar que se caiga, a ver, ya está el tornillito. Voy a ver si se cae. No se cae, por allá se ve. Tampoco se cae, no lo estoy agarrando de nada. Voy a apagar la fuente. Y ahí cayó. Entonces, ven que sí está la fuerza. Ahora aquí hay un espaciecito, voy a colocar el tornillo así para que se detenga allí. Y les voy a mostrar qué podemos hacer con ese electromagnetismo. Ahorita. Entonces yo puedo coger y atraer otros elementos que están en el aire, simplemente con el tornillito. Y si apago la fuente, lo deja caer. Entonces, ¿qué hemos formado allí? Un imán, ¿cierto? Que es el que tiene la fuerza magnética. ¿Ese imán es permanente o es momentáneo? Temporal. Temporal, muy bien. Y ese imán temporal, pues yo lo puedo utilizar para ciertos trabajos. Por ejemplo, ustedes han visto en las películas, ¿no? Que un carro cuando ya está muy viejito, pues lo llevan a una empresa donde los van a chatarrizar. O sea, lo que hacen es tener muchos carros por allá tirados y debe haber una máquina que los aplasta. Entonces, ese carro lo deben transportar desde el patio donde está hacia el punto donde lo aplasta la máquina. Como un carro pesa tanto, pues es muy difícil cargarlo y con una grúa pues habría que hacer mucho trabajo de ir a ponerle cadenas al carro y bueno, elevarlo como se hace con la grúa. Entonces con una grúa normal se hace una grúa electromagnética. Entonces, por ejemplo, aquí prendí la fuente. Supongamos que ese es el carrito. Yo lo traigo, lo voy a poner aquí y lo dejo caer. Y allí viene la máquina, la aplasta. Entonces, ahí estoy haciendo una grúa electromagnética. Pero realmente, cuando tengo esta bobina con un núcleo de hierro, pues estoy haciendo un electroimán. De pronto han escuchado esa palabra, electroimán. ¿Listo? Esa es una de las aplicaciones que se hacen en la industria. No sé, en un motor. En un motor, muy bien. Otra cosa, ¿quién tiene otra aplicación? Aquí tengo una. En un timbre. En un timbre, muy bien. Se lo usan todos los días cuando van al colegio. En este año no se usó mucho. Bueno,
Y aquí tenemos otro, a nivel de componente electrónico. Tenemos un interruptor, televisión, muy bien Juan David, ahorita les explico cómo. Tenemos aquí una bobina, este es un relé o relevo. Entonces tenemos aquí una bobina, los puntos de conexión de la bobina van aquí, pero aquí ya se partieron, por eso no puedo hacer la prueba aquí. Y aquí esta parte hay unos contactos, no sé si alcanza a ver la laminita. Entonces hay una lámina que está totalmente quieta, que no es magnetizable, me imagino, y dos láminas que sí se dejan atraer por el magnetismo. Entonces hay dos que están juntitas y otra que está separada. Cuando nosotros alimentamos la bobina, lo que hace es atraer las láminas que son ferromagnéticas, la que estaba junto a la unida con la que está en el centro, viene hacia acá, o sea que se separa. La que estaba separada también es atraída, o sea que se unen. Entonces ahí abre un contacto y cierra otro. Y cuando se quita el voltaje, entonces lo que hacen es volver a su estado normal. Y ese es un componente que, por ejemplo, nosotros utilizamos en el interruptor activado por sonido, al final ya del circuito. Se llaman interruptores electromagnéticos también. Y pues hay a nivel más grande, ¿no? Este es un relevo para electrónica, pero también los relevos para las partes eléctricas donde manejan mucha corriente, ya son mucho más grandes. Bueno, esa es otra aplicación. Por aquí, ¿qué fue que me dijo? Ah, en la televisión. Me dijo Juan David. En la televisión y los equipos de sonido, para poder ubicar los canales, pues necesitamos jueguitos de bobinas con otros materiales para dejar filtrar esas señales. Entonces, cada canal tiene una frecuencia determinada y pues va a usar un juego de bobinas y condensadores determinado. Diodos variables son los que se utilizan ahora. Igual en radio, ¿no? Para una emisora se utiliza un grupo de jueguitos entre bobinas y condensadores. Bueno, en los motores, que es el proyecto que les dejaba sobre el motorcito, pues se utiliza mucho el campo magnético y electromagnético. Entonces yo les voy a colocar aquí 3 voltios a este motor. Le voy a colocar esto aquí. Y vamos a alimentarlo. Y vamos a ver que empieza a girar. Miren hacia dónde gira. Ahora voy a cambiar la polaridad de la fuente. Ahora miremos si cambió el giro. ¿Sí cambió o no? Trabajaría con un voltaje, pero no tengo menos. Entonces, ¿sí cambia el giro o no? Yo lo digo igual, profe. Lo que igual. Quería ver. Verifiquemos. Viene para acá. Ahora voy a cambiar la polaridad. No, sí cambió. Ahora va para allá. O sea que cambia hacia donde está el positivo. Exactamente. Cambia la polaridad del campo magnético. Entonces cambia de giro. En un momento irá para aquí y en otro momento para acá. Para la derecha, para la izquierda. Sino que aquí pues es difícil verlo. Bueno. ¿Cómo funciona un motor? ¿Alguien consultó cómo funciona un motor?
No entendimos nada. Bueno, voy a cambiar, voy a apagar aquí un momentico. Voy a compartir pantalla. Y aquí tenemos las partes del motor. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este. Esta paginita que dice aquí así funciona.com es muy buena para ver cómo funcionan ciertos elementos. Entonces, miren que este motor se parece mucho al que les acabo de mostrar. La carcasa, o sea, la parte externa que ustedes ven, este eje, que es el donde coloqué el papelito, que empieza a girar, pero este eje está pegado aquí al rotor, el rotor. Estas son las bobinas, aquí están, ahorita las muestro bien en otra imagen. Aquí hay una parte metálica que está con la bobina y por dentro acá están las masas polares. No se ven, pero ahorita las muestro. Entonces, a esta parte que gira se le llama rotor y a la parte que queda quieta en eso las masas polares se le llama estator. Y aquí hay unas escobillas. Las escobillas, yo coloqué aquí el voltaje, estos terminales, ellos vienen unidos a las escobillas y las escobillas hacen contacto con el colector y así le pasan el voltaje a las bobinas. Entonces vamos a ver otra imagen. Esta, por ejemplo. En esta imagen vemos aquí las masas polares, estos son los imanes. Estos imanes están metidos en la carcasa y el rotor, ellos forman como un círculo que abraza a este rotor. Entonces, cuando se alimentan las bobinas, pues estos electroimanes que llaman aquí, que son unas láminas de hierro, pues van a tomar polo norte o polo sur. Y estos imanes están colocados uno con polo norte y otro con polo sur acá. Cuando alimentamos aquí por el colector a las bobinas, pues ellos van a tomar un polo norte o un polo sur. Y si este norte, aquí hay un norte y aquí también, entonces se rechazan. Entonces lo que hace es mandarlo hacia este imán. En ese momento el imán estaba contrario, entonces lo atrae, o sea que lo ayuda a atraer. Pero cuando eso sucede, se cambia la polaridad de las bobinas, entonces ya donde había un norte, ahora hay un sur, pero ese ya estaba aquí, y donde había un sur, que era en este, pasó a este lado, quedó como norte, entonces vuelve y lo rechaza, entonces siempre está en rechazo. Y empieza a girar. Ese es el funcionamiento pues básico del motor. Y vamos a ver si hay otro por aquí. Aquí se ve un poquito más. Esa parte del colector, aquí es una laminita y acá va otra, están divididas. Entonces hay un punto en que estas escobillas tocan a cuando está a este lado. Y esta escobilla toca el otro lado. Pero cuando giran, pues cambia. Entonces ahí es donde nos cambia la polaridad de la bobina. Estas son las masas polares y aquí encima iría la carcasa y esta es la batería. Entonces ese es el funcionamiento del motor. O sea, ¿qué es lo que hace un motor? ¿Quién me dice? Generar energía eléctrica en mecánica. Exactamente, convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Miren, aquí se ve mejor el colector, ¿sí?
y las escobillas. Esta está tocando a esta y esta está tocando a esta. Entonces, cuando esto gira, esta línea queda aquí y la que está abajo sube. Y este es el principio básico, ¿no? Una sola espira. Estos son imanes. Acuérdense que si aquí hay un polo norte, aquí hay un polo sur, aquí hay un campo magnético. Y ese campo magnético lo está cortando esta espira. Entonces, ahí es donde hace que haya mayor o menor fuerza y haya inducción inclusive. Entonces, de eso hay videitos también en internet para que ustedes puedan mirar cómo funciona ese motor. ¿Qué más hay por aquí? Así se ve por dentro, pues este ya es un motor industrial. Listo. Aquí el colector está más dividido todavía, porque ya es un motor mucho más grande. Entonces se hace más fácil el giro. Bueno, información hay cantidades. Aquí está. También hay partes de estatores que son hechos a base de bobina, pero estos ya son trifásicos, por ejemplo. Bueno, entonces sigamos por aquí. Dejamos de compartir. Activamos la cámara. ¿Qué estamos viendo en la cámara? Detengamos la presentación. Y miren aquí. Entonces, como me decían, el motor coge una corriente eléctrica que le hemos aplicado aquí por estos terminales y la convierte en mecánica cuando esto empieza a moverse. Pero yo puedo hacer lo contrario con este motor. Puedo coger la energía mecánica, moviendo aquí, y convertirla en energía eléctrica para que prenda, por ejemplo, este diodito. Entonces vamos a ver si se logra ver. ¿Sí lo logran ver o no? Estoy girando. Y se ve un poquito. Sí, un poquito. Si lo giro en sentido contrario, no prende. Me tocaría cambiar la polaridad del diodo, que ahí sí prende. Entonces miren que sí hay polaridad. El diodo es el que nos muestra esto. Y ahí estamos cogiendo un motor y convirtiéndolo en un generador. ¿Dónde se usan los generadores? ¿Quién se acuerda por allá que hablaron de generadores? En las plantas de energía. En las plantas de energía, muy bien. Entonces, un generador pues va a tener aquí unas aspas, para el que necesitamos unas aspas. Se hace una caída de agua fuerte, esa caída mueve las aspas, pues está en continuo movimiento, entonces aquí se genera voltaje. Eso es lo que hacen en las hidroeléctricas. Y ese voltaje pues luego se transporta a la ciudad. ¿Listo? Por aquí alguien escribió. No, no han escrito más. Bueno, entonces miren la importancia. En la era moderna, los trenes que se utilizan ahora en Japón, en China, parte de Europa, son trenes muy modernos. Entonces, esos trenes ya utilizan los campos electromagnéticos para poderse desplazar y así pues hay una energía más aprovechada. Los juegos mecánicos
también modernos, lógico. Esos también ya no utilizan rueditas y cadenas, sino también campos electromagnéticos, y por eso es que la velocidad aumenta tanto en los trenes como en estos juegos mecánicos. Y pues podría hablarles de muchas otras aplicaciones, y podría haber aplicaciones que yo todavía no conozca y que ya estén en el mercado, y de pronto alguno de ustedes sí conozca, porque pues a uno le llega información de todas partes. Entonces, miren toda la importancia que hay para el uso de los campos magnéticos y electromagnéticos en nuestro diario vivir, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Hay una aplicación que ustedes utilizan mucho, es para escuchar música. ¿Cuál será? Bueno, en un equipo de sonido, ¿por dónde escuchan la música? Por el parlante. ¿Eso ahí lo están viendo? Uy, yo no había visto estas imágenes. Entonces miren lo que es un parlante. Usa el magnetismo porque tiene un imán grandecito. Usa el electromagnetismo porque aquí tiene una bobinita pequeñita. Esto es una bobina. Bueno, ya este es un cartoncito con el que hacen el cono, y ese cartón lo que hace es vibrar cuando a esta bobina le llega un voltaje. Entonces veámoslo aquí. Está la bobina. Este es como se ve por fuera, ¿no? Este es el imán, la campana es esta parte, el cono que es el que va a vibrar, y este es un montaje elástico para que lo sostenga, pero que también le permita como una libertad. Eso es un parlante. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver si hay otra imagen más chévere por aquí. Aquí. Estos dos alambritos de la bobina se soldan a estos terminales de aquí. Aquí hay uno y por aquí hay otro. Entonces, esto es lo que viene conectado al equipo. Cuando allí llega información de voltaje de diferentes niveles, va a hacer que esta bobina tome una polaridad norte o sur. Y como aquí hay un imán, pues eso va a hacer que esa bobina que está pegada aquí al cono sea atraída o sea rechazada. Eso hace que este cono empiece a vibrar. Entonces, si usted ve un equipo de sonido de esos que se les ve esta parte, cuando esté sonando, tóquela muy suavemente para que no lo vaya a dañar, y va a sentir la vibración. Entonces, ahí está convirtiendo las señales eléctricas en señales sonoras. Entonces, es el funcionamiento del parlante. Ahora, si yo logro hacer vibrar con mi voz este cono y coloco aquí un voltímetro, perdón, entonces voy a ver que cuando yo hablo se generan por aquí unos niveles pequeñitos de voltaje. O si coloco un osciloscopio, pues voy a ver cómo se forman señales de forma senoidal, unas más altas, otras más bajas. Y estaría utilizando este parlante como un micrófono. Entonces, puede funcionar de las dos formas. Lógico, mejor funciona como parlante. Entonces, miren, es un elemento que usamos a diario porque aquí no escucha música, y tiene que ver con los campos magnéticos y electromagnéticos. Y aquí está bien explicadito el funcionamiento. Entonces, es bueno que ustedes, como estudiantes de electricidad y electrónica, pues vayan mirando cómo funcionan ciertos elementos. Miren aquí como un fuelle.
que es el que ayuda a que esto se estira o se encoge de acuerdo a si esta bobina se eleva o se baja aquí. Bueno, ese es un elemento que todos hemos utilizado. Bueno, ahora sí. Chao.